Cordial saludo, estudiantes del Diplomado de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Bienvenidos al módulo 5 y estaremos retomando elementos para el video de profundización número 2. Por lo tanto, es importante recordar que estamos en la temática del módulo 5 sobre los campos de estudio de la gestión integral del riesgo y cómo estos se deben articular en los contextos profesionales. Para ello, tenemos que el tema de identificación de riesgos y elaboración de mapas. Para desarrollo de esta temática es importante sobre el objeto de estudio de la gestión del riesgo desde el módulo número 1 y se tienen las bases conceptuales muy fundamentadas para poder abordar esta temática del módulo 5. Por eso hablamos entonces de un conocimiento del riesgo y ese conocimiento del riesgo nos permite reconocer 3 elementos importantes. El primero es que cuando se deben dar reconocimiento también a los escenarios de riesgo. Lo otro es que cuando se identifican los escenarios, se debe haber un análisis y evaluación del riesgo. Y esto nos debe generar el diseño de planes de gestión del riesgo de desastres y de cambio climático, dependiendo de la institución o el contexto en el cual el estudiante esté. Por eso debemos hablar de la gestión integral del riesgo desde un manejo y reducción del mismo. En este sentido, señalar que el conocimiento del riesgo y el manejo del riesgo, la evaluación, permite que la mitigación y el impacto sea menor en las comunidades. ¿Por qué evaluar estos escenarios de riesgo? En primer lugar, pues antes de hacer esa evaluación es importante identificar qué es lo que se entiende como un escenario de riesgo. Y aquí lo encontramos. Se presenta por medio de una caracterización y un reconocimiento de los factores de riesgo, y al hacer ese reconocimiento de los factores de riesgo, pues es importante mirar cuáles son las causas que me generan ese riesgo. De allí entraría a establecer la relación riesgo y causa y el impacto de ese posible ejecución de riesgo o que ese riesgo se materialice, y estamos hablando entonces de esos factores asociados a la identificación del riesgo de desastres, bien sea de desastres o riesgo como a nivel general. Por eso debemos prepararnos para hacer una intervención efectiva y evaluar, reconocer el riesgo y mitigar el riesgo. Es así como desde el del IDIGER, Instituto Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, se establecen unos controles y se dan unos parámetros o alineamientos para que cada institución pueda intervenir, planear, ejecutar y generar líneas de acción en torno a ello. ¿Cómo se identificarían entonces en una institución esos factores, esos riesgos, no? Antes de hablar de los riesgos, es importante que se debe hacer en el estudio de lo que ustedes van a diseñar, que es el plan de gestión del riesgo de desastres y cambio climático institucional. Deben reconocer lo que son las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Posterior a ello, entonces se podrá realizar un mapa institucional, y ese mapa institucional de riesgos vamos a definirlo cómo estaría tomado. Aquí vemos, por ejemplo, se identifican los escenarios de riesgo, ¿cierto? A nivel, por lo que estaríamos viendo, puede ser a nivel municipal o de una región en particular. Entonces, ¿cómo se define ese mapa de riesgos? Como un instrumento que puede hacerse en forma de maqueta o de plano y que se realiza de la institución en la cual estamos diseñando el plan de gestión de riesgos. Allí se identifican entonces los riesgos de las comunidades. En este caso, por ejemplo, vemos que uno de los riesgos latentes es la erupción del volcán, ¿cierto? Para este caso, pero que hay zonas aledañas al volcán
que podrían ser afectadas por esta erupción del volcán, y si hay cercanía, por ejemplo, de cuencas hídricas, pues la lava va a estar fluyendo y puede estar impactando pues, y arrasando con vidas humanas, con especies de animales y destrucción total de los alrededores. Entonces, por eso es importante que todas las comunidades o instituciones se preparen para hacer esa maqueta y que se hayan identificado con anticipación cuáles son esos posibles riesgos. Por eso hablamos de que es un instrumento institucional que debe ser construido por el comité particular de la institución, de la localidad o de la comunidad donde se haya hecho ese estudio de los riesgos. De acuerdo a esto se hace una organización, una planeación, un diseño, donde se pueden determinar bien sea por, digámoslo así, si hablo de un edificio, tendría que revisar entonces por cada piso cuáles vendrían a ser los posibles riesgos latentes, los elementos peligrosos y poder hacer entonces nuestro mapa de riesgos identificando esas posibles zonas de amenazas y de materialización del riesgo. De allí que también es importante que cuando hacemos un análisis de riesgos como un campo de estudio, se ha ahondado desde la Universidad Santo Tomás para poder también analizar cómo se perciben los conceptos estructurantes sobre la gestión del riesgo. Y uno de esos elementos tiene que ver, por ejemplo, con las representaciones sociales que tienen las comunidades acerca de lo que serían elementos centrales básicos como el reconocimiento de lo que es una comunidad, del conocimiento de lo que vendría siendo todo lo que allí emerge y desde el concepto de territorio. Entonces voy a presentar aspectos de que se abordan también en este módulo 5 que tiene que ver con las representaciones sociales. Y señalando al autor como Denis Jodelet de 1984, las representaciones sociales son programas de percepción que sirven de guía para la acción o un instrumento de la realidad. Sistemas de significados que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales que expresan la relación que los individuos y los grupos mantienen con el mundo, entre otros, así como las interacciones y los discursos que circulan en este espacio público, que están inscritas en el papel del lenguaje. ¿Por qué es importante hablar como un campo emergente de estudio, el hablar de las representaciones sociales? Porque cuando se hacen capacitaciones en gestión del riesgo de desastres, se ha encontrado que cuando a las instituciones, comunidades han sido impactadas, por ejemplo, hablemos por fenómenos de origen natural que pueden ser los huracanes. Y cuando nosotros hacemos un análisis de por qué hubo un impacto sobre ese riesgo latente tan fuerte en las comunidades, muchas veces nos damos cuenta que tiene que ver con las representaciones sociales o la forma que ellos piensan, bien lo dice la autora, que es un instrumento de análisis para reconocer la realidad, que son los sistemas de significación que tienen también los sujetos. En ese sentido, entonces, por ejemplo, si una comunidad ha sufrido ese tipo de eventos por huracanes, pero no ha reconocido que tenía una condición de amenaza, ¿cierto? Y sobre la cual no se preparó porque sencillamente no le dio interés y consideró que esto no podría afectar a su comunidad, pues de cierta manera hace que la forma de pensar, la forma en que representa la realidad, esté lejana de lo que vendría a ser el impacto y la materialización de un riesgo de desastres. Me permito entonces señalar, por ejemplo, algunas de las investigaciones que hemos realizado en la Universidad Santo Tomás, y esta ha sido con comunidades de instituciones escolares, donde hicimos un trabajo articulado con docentes y estudiantes, y encontramos que una forma
y de preparar a las comunidades para la gestión del riesgo de desastres era, en primer lugar, conocer qué era las representaciones y los significados que ellos tenían acerca de lo que es la gestión de riesgo asociada a territorio. Encontramos entonces acá, por ejemplo, que hay unos resultados que los pudimos clasificar en torno a las concepciones de territorio. Entonces tenían, por ejemplo, que un gran porcentaje lo considera como una zona privada y que un 30% como una zona donde una persona o una comunidad habita. Pero ¿por qué es importante hablar de territorio? Porque efectivamente, si yo concibo el territorio como un lugar solamente de hábitat y no como un reconocimiento de unas interacciones entre los sujetos, pues sencillamente estaré muy alejada del impacto que pueda surgir a partir de un fenómeno natural que haya sido un riesgo latente durante varios años. Por eso es importante entonces retomar estos elementos y bien como lo señalan las autoras, pues han encontrado que por eso es un tema muy importante de analizar y de reconocer cuando se hace un estudio de impacto sobre la gestión del riesgo de desastre que requiere necesariamente de una comunidad que sea capacitada y que haya unas garantías para educar en gestión del riesgo. Este es uno de los otros resultados que obtuvimos en esta y tiene que ver con cómo la comunidad, o por ejemplo en este caso los niños, podían identificar algunos riesgos y, y representaban si estaban o no aquí su condición del riesgo en el colegio y el evento viene siendo un temblor de tierra. Pero como en el descanso los estudiantes podrían ser afectados por un temblor de tierra y tal vez no estaban preparados. Por eso es importante hacer los análisis. Les agradecemos por su participación y por estar pendiente del módulo 5 en este video número 2 de profundización del tema. Muchas gracias a todos y feliz y exitoso día.